Y le invito a abrir su Biblia en Génesis, capítulo 12, el libro de Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 5. Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 5. Le puse como título a esta predicación, Conductas para morir en el desierto. Dígale que está a su lado. Conductas para morir en el desierto. Gracias por los tres que me acompañan. Diga por favor toda la iglesia, conductas para morir en el desierto. Muy bien, qué bendición. Antes de comenzar, felicito a toda la gente que vino ayer a la jornada de que ha hecho Dios por ti, que han salido, los jóvenes, los teens, nos asombran, que tienen una palabra tremenda, la gente que se quedó aquí intercediendo y orando, y se puede seguir sembrando la palabra de Dios en la gente. No ha venido la cantidad de gente que quisiéramos, ojalá pudiéramos ser más o pudiéramos estar todos, ¿cierto? Pero para los que no pudieron venir, que Dios los bendiga, pero que los bendiga un poquito menos, como dice un pastor amigo. Quiero invitarle, Génesis 12, del 1 al 5, dice lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por la misericordia nueva de cada mañana que nos permites estar aquí para compartir, Señor, lo hermoso que tú tienes, lo maravilloso que tienes, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu nos ilumine, que sea revelada tu palabra y el propósito a cada corazón, y que tú nos enseñes, Señor, a caminar cada día más pegados de ti. Toca los corazones que puedan estar hoy en desiertos emocionales, en circunstancias adversas. Aquellos que necesitan hoy ser confrontados y tener una convicción en su vida para de verdad poder seguirte. Haz tu obra maravillosa, Señor, en cada uno de nosotros. Disponemos nuestros corazones y te pedimos que hables en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le promete a un hombre llamado Abraham establecer, llamarlo para que se fuera con su esposa, con su familia. Abraham y Sarai eran un matrimonio, unas personas que Dios escogió para, a partir de ellos, levantar una nación, levantar una descendencia. Lo tremendo de esto es que Sarai era estéril. En ese momento nosotros la conocemos por Sara, pero le fue cambiado el nombre. Y no podían tener hijos. Pero Dios llama a esta persona para hacer un milagro en sus vidas y les dice, voy a levantar una nación de ti. Aunque la realidad diga otra cosa, aunque la lógica diga otra cosa, yo voy a hacer de ti una gran nación. Y le promete una tierra para habitar, para levantar de su matrimonio esa nación grande. Y en él y en su esposa le sigue Dios haciendo promesas y le dice que todas las familias de la tierra, en él y su esposa, serían bendecidas. O sea, esta palabra es para nosotros, ¿cierto? También le prometió que pondría en honra su nombre, que Abraham sería bendecido y además sería bendición para otros. O sea, le dice a Abraham, mira, tú vas a entender unos principios que yo tengo, que solo pueden entenderlas aquellas personas que se mueven dentro de mis principios, que yo enseño, y como voy a hacer de ti una nación especial, será mi pueblo exclusivo. Ustedes serán la única nación que podrán entender lo que el Creador del universo tiene preparado para recuperar el propósito divino que se perdió en el Edén. Eso vendría muchos años después a través de Jesucristo.
Pero les dice, a través de tu vida te voy a enseñar varios principios que eso traerán a ti sentido de pertenencia, prosperidad, productividad y paz en el corazón, seguridad y todo aquello que el ser humano había perdido en el Edén, ¿cierto? Por causa del pecado. Y le dice, te daré bendición, serás bendecido, pero quiero enseñarte un principio para que puedas bendecir a otros. Cuando Dios provee, cuando Dios da riquezas, cuando Dios nos bendice, no es para que nosotros estemos tranquilitos y seguros, ¿cierto? Tomando sol con un cocoloco allá en el Caribe diciendo no tengo más problemas y vivo bien. Sino que Dios nos quiere bendecir para que seamos bendición. A eso nos llamó. Decirle al que está a tu lado, Dios te provee para que seas bendición. Y le dio ese principio a Abraham y le da unas promesas más. Le dice, mira, pondré en honra también tu nombre y voy a darte protección. O sea que voy a bendecir a los que te bendicen, a los que te bendijeren. Y Dios mismo dice, yo me encargaré de maldecir a las personas que desean tu mal en la vida. O sea, los que te maldijeren. O sea, qué tremenda promesa, ¿cierto? Qué tremendas promesas. La tierra que Dios le prometió a Abraham se llamó Canaán, que es la tierra prometida. ¿Cierto? Todos escuchamos hablar de la tierra prometida. Ese lugar de realización, ese espacio donde cada persona, cada familia podría desarrollar el máximo de su potencial para vivir en bendición en esta vida, ¿cierto? Donde las promesas, donde el propósito de Dios pueda ser alcanzado, ¿cierto? Pueda uno llegar a ese lugar en la vida donde pueda sembrar en una tierra fértil, cosechar en abundancia, prosperidades y necesidades cubiertas, ¿cierto? En la vida, en todas las áreas emocionales, espirituales, físicas, ¿cierto? Vivir en una tierra bendecida, en una tierra de paz, en un lugar especial, para ser diferente a los demás pueblos. Para eso Dios escogió a su pueblo. Escoge una persona, la llama para formar una nación y mostrarle a los otros pueblos que hay una nación que tiene un Dios verdadero, que es el verdadero Dios, el creador del universo, que se manifiesta, y ese pueblo viviría de una manera diferente a todos los demás, porque los demás pueblos no tenían la revelación de Dios, no sabían lo que el Dios verdadero quería. Los demás pueblos estaban dedicados a adorar dioses que ellos mismos se fabricaban, o la manifestación del enemigo en el plano espiritual, en el enemigo de Dios, donde llevaría las mentes de las personas encadenadas, ¿cierto?, al pecado, a la maldad y a vivir una vida distorsionada de que hay un Dios verdadero. Entonces el pueblo de Dios fue llamado para ser un pueblo especial, donde Dios le daría a esa nación un propósito y donde le revelaría cuál es el plan del Creador. Con el tiempo, el pueblo de Dios vivió muchos años como extranjeros en una nación llamada Egipto, ¿cierto? Conocen la historia. Y se multiplicaron de tal manera que dijeron las autoridades, mire, se están estos multiplicando tantos que tenemos que hacer algo, no sea que nos conquisten. Entonces los hicieron esclavos y fueron mentalizándolos a punta de látigos, de amenazas y de dominio sobre la vida de la gente, sobre la conciencia, sobre el pensamiento, y los pusieron a hacer trabajos esforzados viviendo en esclavitud. 430 años. Ahora, la promesa estaba vigente. Dios le había prometido a Abraham y había prometido que en él serían bendecidas todas las familias de la tierra, que en él se levantaría una nación poderosa, tan grande y tan numerosa como las estrellas del cielo. Eso estaba vigente, pero esta nación vivía como esclavos y era muy duro trabajar todo el día a punta de látigo, de amenazas, solamente para comer y dormir, sin futuro, sin pensamiento, pero la promesa estaba vigente. Hasta que un día Dios levanta una persona llamada Moisés. Conocen la historia de Moisés, ¿cierto? Y pregúntele al que está a su lado, ¿conoce la historia de Moisés? Si no la conoces, tenés que leer la Biblia, decirle tenés que leer la Biblia. Si no lees la Biblia, estás frikis. Y Moisés se levanta como un líder. La historia es apasionante, ¿cierto? Fue encontrado por la hija del faraón en un río cuando
El faraón mandó a matar a todos los hijos varones del pueblo de Israel porque se estaban multiplicando, y para frenar pusieron un control de natalidad y dijeron: matemos a todos los niños que nacieran, ¿cierto?, varones, y con eso controlamos, ¿cierto?, para que el Estado se pueda manejar y podamos vivir libremente sin ser atados o algún día conquistados por este pueblo. Entonces la mamá lo puso a Moisés en una canastilla, lo puso en un río, y Dios ya tenía todo planificado. La hija de Faraón lo adoptó, y ese bebé recién nacido creció, vivió formándose como el hijo de un faraón, con todo el conocimiento, con todas las relaciones diplomáticas y sabiendo cómo se conducía un gobierno, hasta que un día en su sangre había sangre israelita, sangre del pueblo de Dios. Vio que se estaban maltratando, un soldado egipcio estaba maltratando a un compatriota de él y lo quiso defender, mató al soldado, y eso lo confinó a tener que huir 40 años al desierto. Pero Dios lo utiliza después de 40 años, y a los 80 años vuelve Moisés a su tierra. Ya había fallecido el faraón y toda seguramente la dinastía de gobierno que lo quería matar por asesino, y vuelve a reclamar la libertad de su pueblo. Fue enviado por eso. A través de las plagas y de los milagros que Dios hace a través de su vida, el pueblo de Israel queda libre y sale al desierto para alcanzar la tierra prometida, ¿cierto? Diga, por favor, sale al desierto. Porque ese es el camino para alcanzar la tierra prometida. No se logra alcanzar una tierra prometida si primero no hay un desierto. El desierto en la vida, los desiertos de la vida, los desiertos por los que caminamos a partir de la libertad que Cristo trajo en nosotros, y al recibirlo como Señor y Salvador en nuestro corazón, eso produce circunstancias en la vida que a veces no comprendemos, pero tenemos que seguir caminando por fe. Recuerden que la palabra dice que caminamos por fe y no por vista, ¿cierto? Pero muchas veces las circunstancias nos hacen ver las cosas de una forma diferente en la vida. Y lo que sucedió fue que el pueblo salió al desierto y Dios empezó a cumplir esa promesa que durante tantos años los tenía con esperanza, pero muchas veces con un sentido de incredulidad, ¿cierto? Porque a veces lo que Dios promete parece que no llega, ¿cierto? Lo que Dios dijo que va a hacer en mi vida, lo que Dios nos promete, y lo que me predicaron o me profetizaron ahí donde fui, me dijeron que iba a pasar esto en mi vida, que iba a ser feliz, ¿cierto? Que las cosas iban a cambiar, y veo que pasa el tiempo y todo sigue igual o peor. Y hay algunas razones por las cuales en el desierto las cosas pueden seguir igual o peor muchas veces. Y hay algunas actitudes y algunas conductas que están reflejadas en las Escrituras para que nosotros podamos aprender a no hacerlas. Diga, por favor, aprender a no hacerlas. ¿Cierto? Y ellos podrían construir sus vidas nuevas en esa promesa de tierra prometida. Ahora tenían que cruzar ese desierto que los llevaría a alcanzar esas promesas y hacerlas realidad, ya para que no sean promesas, sino que se conviertan en realidades. Pero Dios les dio un requisito. Ellos tenían que cumplir un solo requisito en el desierto. El único requisito que tenían que cumplir sería obedecer a lo que Dios les mandara. Diga, por favor, obedecer. Obedecer, eso es lo único que tenían que hacer. Dios se manifestaba en el pueblo, en la travesía del desierto. Les mandó a construir un mueble portátil, ¿cierto? El tabernáculo, la presencia de Dios, el Shekinah. La misma presencia de Dios habitaría en ese mueble. Ellos tenían que transportarse a través del desierto. Y Dios se manifestaba en la vida de su líder Moisés. Y Dios les daba los mandatos a su pueblo de lo que tenían que ir haciendo para llegar a esa tierra. Ahora sucedió algo bien interesante, porque dicen los entendidos que cruzar ese desierto lleva pocos días. Algunos dicen 15 días, otros 18, otros 10. La cuestión es que eso se llegaba rápido, pero ellos tardaron 40 años en llegar. Ellos quedaron 40 años, tardaron en llegar a la tierra prometida porque Dios quería enseñarles a ellos a tener una mentalidad para poder ser habitantes y conquistadores en una tierra y en una nación que por más que la tuvieran,
si ellos no tenían una mentalidad de conquistadores, no iban a poder disfrutar eso que Dios les estaba dando. Porque lo primero que nosotros necesitamos es tener una mente nueva, una mente renovada. Cuando llegamos a la palabra de Dios, cuando llegamos a los pies de Cristo, lo que la palabra produce en un corazón que se entrega a Cristo es sabiduría. Diga por favor sabiduría. Y eso va transformando nuestra manera de pensar. Porque a veces queremos que Dios cambie las circunstancias y las circunstancias para Dios es secundario. Lo que a Dios más les interesa es cambiarnos a nosotros. Cuando nosotros cambiamos es cuando pueden cambiar las circunstancias. ¿Entiende? Y nosotros estamos pidiendo espíritu de puerta, espíritu de esto, y que se abra esto y aquello, y nos volvemos todos, nos mimetizamos, ¿cierto? En algunos casos hasta nos cambia la voz, ¿cierto? Nos volvemos como, parse de allá, Y lo que Dios quiere es transformar, renovar el espíritu de nuestro entendimiento, dijo Pablo a los romanos, para poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas. Hay gente que asiste a iglesias cristianas o quiere caminar con Cristo para que cambien las circunstancias y no han podido entender que Jesús no vino a cambiar las circunstancias, Jesús vino a cambiar los corazones. Jesús vino a darnos un corazón nuevo, una vida nueva, una perspectiva nueva y la salvación de caer en la muerte eterna del infierno. Y Dios tenía que hacer una obra. El único requisito era obedecer, pero dice la Biblia que casi toda la generación que salió de la tierra prometida, casi toda, la gran mayoría, quedó postrada en el desierto. No pudo llegar a alcanzar la promesa que Dios tenía para ellos. Dice que la generación que salió de Egipto, de la esclavitud, la gran mayoría quedó postrada en el desierto. Ellos cometieron pecado que no les permitió recibir y disfrutar las promesas. Y mire, fueron muchas las familias y mucha la gente que pereció en el desierto porque nunca pudo llegar a su destino. Y yo quiero compartir de algo que Dios estableció y después se dijo a través de Pablo en el Nuevo Testamento, muchísimos años después, y quedaron como ejemplo para nuestras vidas, para que nosotros podamos alcanzar ese lugar de plenitud en la vida, ese lugar de propósito, ese lugar de tierra prometida, donde los enemigos no vienen a conquistar, donde Dios nos defiende, donde hay un sentido de productividad, un legado para nuestros hijos, la mejor herencia que podemos dejarle y poder tener un propósito que verdaderamente valga la pena. ¿Sabe? Conozco la vida de muchos hijos que les cuesta, corcovean, ¿cierto? Los desiertos en su vida los hacen mucho más largos de los que deberían ser, pero llega un momento que cuando logran cruzar pueden llegar a decir, como pude decir un día, gracias papá, gracias mamá, por lo que nos has enseñado, por sembrar principios, en que a veces, aunque ni siquiera sabían que eran los principios de Dios en la Biblia, pero los practicaban igual y eso funciona. Ahora, ¿cuánto más aquellos que conocemos la verdad? Así que jóvenes, si tu papá, tu mamá te trae de la oreja a la iglesia, aunque te crezca la oreja como Dumbo, algún día le vas a decir gracias papá, gracias mamá, por haber sembrado esa verdad en mi vida. Y es tan importante poder entender esto. Pero Pablo le escribió a la iglesia de Corinto, a los corintios le escribió en 1 Corintios 10, del 1 al 12, y explicó cuál fue la razón por la cual la gran mayoría de esa gente que tenía la promesa de Dios no pudo alcanzar su lugar. Y dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, dijo Pablo, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y me quedé pensando, toda la gente recibió la misma enseñanza, el mismo alimento, vivían exactamente lo mismo. Me puse a pensar en nuestros días. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente, todos somos un grupo aquí, 800, 900 personas, a veces más, a veces menos. No vamos a hacer un censo, no sea cosa que Dios se enoje con nosotros. Pero lo que quiero decirte es que, ¿cómo puede ser que tanta gente recibía la misma palabra, tenía la misma edificación,
tenían las mismas posibilidades, cantaban lo mismo, hablaban lo mismo. Pero ¿cuál fue la razón entonces? ¿Por qué tanta gente vivía de forma diferente? Y yo a veces estoy en la congregación y bueno, hace mucho que no dirijo alabanza, ¿cierto? Bueno, se nota, no hace falta que tenga, ¿cierto? Una razón que Natán estuvo enfermito de la voz y bueno, estuve tratando de suplir una necesidad. Y uno mira gente que en el medio del canto, una adoración, llora y levanta sus manos y dice, Señor, gracias. Y al lado ve una persona que, ¿cuándo terminará esta vaina? ¿Cuándo termina este tipo de cantar? Y cuando nos vamos, que tengo que almorzar, ¿cierto? Se me enfrían los frijolitos. Y uno ve gente así. ¿Cuál sería la razón? Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque dice de la roca que lo seguía, y la roca era Cristo, pero de los más de ellos, dice, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y dice Pablo, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Diga por favor esto, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y la razón por la cual tanta gente no pudo llegar a su destino está mencionada en estos pasajes que Pablo les enseña a la iglesia de los Corintios y dice, habla de 5 pecados. 5 pecados que Pablo menciona que cometieron los hijos de Dios al atravesar el desierto. Y no solamente que les costó, sino que la mayoría no pudo llegar. Se quedó postrado en una promesa, se quedó postrado en que algo iría a pasar en su vida, se quedó postrado y perecieron ahí. Nunca vieron su tierra prometida. Nunca entendieron y encontraron un propósito, sino que murieron en un desierto. En un desierto de incredulidad, en un desierto de decepción, en un desierto de falta de confianza, en un desierto de incertidumbre, de no saber para dónde ir y no saber a dónde llegar. Cuando voy vengo, cuando vengo voy. Y tanta gente quedó postrada y habla de 5 pecados que acabamos de mencionar en la palabra. Dice, la primer conducta indebida, actitudes y conductas indebidas que no les permitieron entrar. Y dice lo primero que cometieron, dice, codiciaron cosas malas. Diga conmigo, codiciaron cosas malas. Codiciaron cosas malas. Lo segundo que acabamos de leer, dice, fueron idólatras. Diga esto, fueron idólatras. Lo tercero, fornicaron, impureza sexual. Diga eso, fornicaron. Impureza sexual. El cuarto pecado, tentaron a Dios. Y el quinto pecado, murmuraron. Diga esto, murmurar. No lo diga murmurando, dígalo como fuerte. Murmuraron. Murmuraron, sí. Y vamos a mirar, el primer pecado dice que lo que ellos codiciaron cosas malas. ¿Qué significa la codicia? Codicia significa vivir insatisfecho en la vida, querer desmedidamente lo que no se tiene y buscar conseguirlo. En muchos casos, tratar de conseguir aquello que no tengo sin medir las consecuencias, sin importar los medios que utilizo para alcanzar la meta o poder obtener lo que no tengo y quizá no me corresponde, pero yo lo quiero tener. La codicia es una de las circunstancias, es uno de los pecados más terribles que hoy acechan y atentan contra la humanidad, contra la misma vida. Porque la codicia hace que las riquezas, por ejemplo, de todo el planeta la tengan 8 o 9 familias en el mundo. La codicia hace que no se respeten los derechos de las personas, de la gente que trabaja, que se engañe, que se mienta, que se busque sacar ventaja, se estafa, se hace daño, se mata, se asesina.
Cualquier cosa con tal de conseguir. El amor, tenemos que entender, el amor da y la codicia pide. Y Dios nos llamó para vivir en amor. Así que dice la palabra, ellos codiciaron cosas malas. Y en Génesis capítulo 3, versículo 6, habla de la primer mujer y dice que entra la codicia en el corazón, en la mente, en la vida inocente de la primer mujer al atender el engaño que la serpiente antigua, Satanás, le inocula, poniendo en duda de que hay otra opción que obedecer a Dios. Y le dice lo siguiente, Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ella codició algo que no le correspondía. Era prohibido comer de ese fruto. Dios le había dicho, no, pueden hacer todo, pero lo único que tienen que hacer es obedecerme. No tienen que comer de eso, de todo lo que hay pueden comer. Pueden vivir, tienen un Edén, tienen un lugar espectacular. No pueden tocar eso. La serpiente les engaña. Entra la codicia en el primer hombre, en la primera mujer. Y entra un sistema egoísta de pensamiento, que es un continuo vacío, donde el agradecimiento no tiene lugar, no aparece nunca, porque la codicia está basada en lo que aún no se ha podido conseguir. Y eso hace que una persona no pueda ver nunca ni agradecer lo que tiene. La persona que vive constantemente buscando algo que no tiene, no puede vivir agradecida porque siempre está viviendo y mirando lo que no tiene y no puede agradecer. Y la vida cristiana, alabanza, significa agradecimiento, hacer alarde del Dios que nos ha dado todo, que nos dio la vida. Y mucha gente no puede entender eso porque no puede vivir en esa dimensión. La codicia es ese estado. Ahora, está bien querer conseguir mejorar la calidad de vida, está bien, claro que está bien. Lo que no está bien es ser desagradecido. Y la codicia hace cualquier cosa por llegar a cumplir con su cometido. Es un sistema de pensamiento que se transforma en una manera de hacer las cosas en la vida. Y cuando una persona es codiciosa, lo primero que hace es nunca puede ver por las necesidades ni el daño que le causa a otras personas. Solo tiene en su mente llegar a cumplir con su cometido, llegar a cumplir con su meta que se ha trazado. Éxodo 20, 17. Dios le dijo estas palabras a su pueblo: no codiciará la casa de tu prójimo, no codiciará la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás esas cosas, no son tuyas, no te corresponden. Israel iba hacia la tierra prometida, pero sus corazones seguían en Egipto. Proverbios 21, versículo 26 dice: hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Primer pecado que no les permitió entrar a su tierra prometida, la codicia. Lo segundo, idolatría. Diga por favor esto conmigo: idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es un sistema de valores que el hombre está creando en sus propias fuerzas. Es algo que pensamos que merece más devoción en nuestra vida que Dios. Isaías capítulo 44, del 12 al 20, habla sobre la idolatría y dice: el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros, toma ciprés y encina, y crecen entre los árboles del bosque, planta pinos que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y tomar de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla, dice, delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come la carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego.
y hace del sobrante un dios. Un ídolo suyo se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga: no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Idolatría. Fabricarse un Dios y decir: yo me fabrico un Dios y le digo: ahora vas a ser mi Dios y me vas a conceder todos los deseos que te pida. Interesante, ¿cierto? El cuadro exigiéndole al pintor cómo tiene que pintarlo. Eso es la idolatría. Crear un Dios de un pensamiento personal, que es algo que yo mismo, el Dios es el creador, nosotros somos las criaturas. Dios es infinito, nosotros somos finitos. Éxodo 32, del 1 al 6. El pueblo de Dios hizo esto. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ellos ya estaban saliendo al desierto, ya estaban yendo camino a tierra prometida. Dios lo llama a Moisés y tiene que ir cara a cara a encontrarse en el monte Sinaí. Y Dios le entrega las tablas, el decálogo, los 10 mandamientos, sobre el cual la gran mayoría de las naciones tienen cimentadas sus leyes hasta en la actualidad. Y lo tremendo es que estuvo 40 días Moisés ahí, tardaba en venir, la gente se empezó a impacientar: ¿a dónde está el líder? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos aquí? Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Fueron a Aarón, le dijeron: mira, no está Moisés, ¿a dónde está? Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráenmelos. Tráiganme todo el oro que consigan. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Se imagina? Dios les había cumplido la promesa, Dios los había sacado. Y se hacen un muñeco de oro y se ponen a danzar alrededor, diciéndole: tú eres nuestro Dios. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. No solamente eso, sino que al otro día celebraron que se habían fabricado un nuevo Dios. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Claro, ahora tenemos un Dios y ahora estamos seguros, nos va a proteger, un muñeco de oro nos va a proteger. Hagamos una fiesta nacional, la fiesta del becerro, la fiesta nacional del becerro. Y todo el mundo danzando y festejando porque tenían un Dios. El pueblo de Dios se hizo ese becerro de oro. El versículo 28 de Éxodo 32 dice: y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. ¿Sabe cuál fue? Moisés bajaba del monte, vio semejante barbaridad, se enojó, tomó ese becerro, lo pulverizó, lo tiró al río y tuvieron que ejecutar a todas esas personas. Uno a veces se pregunta ¿por qué fue eso? La cuestión es que ahí, solamente en ese pecado, 3,000 personas perdieron su propósito. La idolatría, es algo terrible y se puede hacer. La idolatría no está en muñecos, no está en estampitas ni en pintura. La idolatría está en el corazón. La idolatría puede hacerse de otras formas. Podemos hacer un ídolo del trabajo. Hay mucha gente que hace un ídolo del trabajo y tiene invertidas las prioridades de Dios en su vida
entonces es más importante el trabajo que cualquier otra cosa. Por eso usted ve tanta gente que pierde su familia, no puede educar a sus hijos en el tiempo que tenían que estar, porque decidieron por una calidad de vida mejor o por una necesidad que obliga hoy la sociedad en que se vive a tener que salir a trabajar, el hombre, la mujer, y muchas veces el tiempo que los hijos tienen que estar con su mamá no lo pueden estar, el tiempo que tiene que estar papá en casa para enseñar un liderazgo no lo puede estar, o peor aún, el tiempo que tiene que estar papá, no hay papá, se fue. Se puede hacer un ídolo de la educación. Usted escucha constantemente propuestas gubernamentales de candidatos que dicen vamos a mejorar la educación en Latinoamérica y vamos a marcar una pauta. ¿Escuchó eso alguna vez? Y todo sigue igual, ¿cierto? Necesitamos más gente inteligente y parece que los sistemas están hechos para ir en contra de que se levante gente con inteligencia que piense. Son sistemas. Otros podemos hacer un ídolo de las riquezas. Digan amén. Hay mucha gente que tiene el Dios que rivaliza con Jesucristo, las riquezas. Ahora, entonces hay que vivir zaparrastroso y no tiene nada que ver. Las riquezas son para usarlas, para bendecir, para darle gracias a Dios, para honrar a Dios de lo que nos da, para poder bendecir a gente, para poder mejorar en todas las áreas que se puedan, recibir una mejor educación, recibir una mejor calidad de vida, pero no se puede hacer un ídolo del dinero. Y mucha gente siente idolatría por el dinero. Podemos hacer un ídolo de algún puesto que ocupemos en la sociedad, porque eso nos hace importantes. Y entonces sería terrible en este mundo globalizado, ¿cierto? Donde hoy una persona tiene sentido porque representa alguna empresa multinacional o algo. Entonces a esa persona se le abren las puertas por todos lados y después dice, me va tan bien que voy a abrir mi propia empresa. Y se va por su cuenta. Y empieza a ver a toda la gente que conocía y que se le trataban tan bien cuando representaba esa gran empresa. Y le echan fly, ¿cierto? Es en Shaolin no te conocemos. Porque no era por la persona, sino por lo que representaba la persona. Pero mucha gente necesita sentirse apreciada y valorada por el lugar que ocupa. Y podemos hacer un ídolo de eso, por eso se descalabra. Podemos hacer un ídolo de la iglesia donde me congrego. Mi iglesia es la mejor donde yo estoy en la iglesia de los únicos que salvan. La nube de Jehová que se manifiesta con poder. La iglesia donde yo voy es la única que salva. Y entonces empezamos a hablar mal de otros y empezamos a juzgar y empezamos a rechazar. Dios es demasiado grande y Dios tiene su cuerpo diseminado por todo el mundo. Y hay una iglesia visible y una invisible. La visible es el lugar donde nos congregamos y venimos todos a la iglesia. La invisible, dicen los pensadores, es la iglesia de aquella persona que tiene sentado en el corazón a Jesucristo y que le entrega su vida. Y cuando Él venga a buscar a su iglesia, vendrá por esas vidas. ¿Cuántos dicen amén? Podemos hacer un ídolo del pastor, de la iglesia. Podemos hacer un ídolo del pastor. ¿Y sabe qué es cuando nosotros idolatramos lo que no debemos ponderar por encima de Dios? Es que Dios siempre te pondrá en una situación donde se te van a caer las torres, donde va a venir la desilusión, donde te vas a dar cuenta que el pastor es un hombre como todos, o aún con más defectos, porque Dios se glorifica. Y a veces fallamos, y a veces cometemos errores, y a veces cometemos pecados. No para justificarme, pero el carácter tiene que ser moldeado. El orgullo es el pecado más terrible que tenemos y Dios lo tiene que erradicar y está haciendo una obra en nosotros. Algunos piensan que los pastores son Jesucristo y somos hombres. No me quiero justificar, lo que quiero decir es que Dios pondrá situaciones en tu vida que va a hacer que te des cuenta de que la iglesia está conformada por gente imperfecta y que el pastor, mira, yo me siento orgulloso de que reúno todos los requisitos para servir a Dios. Porque dice la palabra que Dios escogió lo necio, lo vil y lo menospreciado. Yo me siento con todos los requisitos.
sobrado. Y cuando Dios te llama no puedes escapar. Puedes hacer un ídolo del ministerio, gente que sirve en ministerios y dentro de la iglesia y cree que es el mejor ministerio. Y le ponemos, ¿no? Para tener más caché, muchos le ponen internacional, ¿cierto? Porque eso significa, está bien, no digo que esté mal. Lo que está mal es decir internacional porque mi tatarabuela fue de otro país, entonces internacional. Primera de Juan 5:21. En la Nueva Traducción Viviente te lo voy a leer. Dice: queridos hijos, dice el último versículo de Juan en esa carta, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios. Aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios. Aléjense, apártense de los ídolos, dice la Nueva Versión Internacional. La idolatría es un pecado y por ese pecado mucha gente no pudo alcanzar su tierra prometida. Quedaron en el desierto postrado. Lo tercero, diga por favor, lo tercero, fornicación. Ay, fornicación. La fornicación es usar el sexo fuera del plan de Dios. La fornicación muestra una falta de lealtad y fidelidad, haciendo de la impureza sexual un método para autogratificarme y pensar en muchos casos y transgredir viviendo bajo el engaño de pensar que el sexo solamente es amor. Dios reglamentó el sexo para vivir una vida plena y el sexo está reglamentado por el matrimonio. Con los jóvenes estamos teniendo charlas bien interesantes y compartíamos que Dios creó el sexo con dos propósitos fundamentales. Uno, para la reproducción, ¿cierto? Nos dio parte de su capacidad creadora. Y lo segundo es para el placer y la gratificación. Dios creó el sexo y Dios dijo que era bueno y que todo lo que creó era bueno en gran manera. Así que el sexo es algo bueno, pero para practicarlo con responsabilidad, con fidelidad y con lealtad dentro del matrimonio. ¿Entiende? Eso es bien importante entenderlo. La gente cree que eso no, porque como me gusta y como es lindo, porque el que piense dentro de su nivel correcto y cabal, que no ha tenido percances en la vida, ni abusos, ni circunstancias adversas, siente en el fondo que el sexo es algo bueno, ¿cierto? Entonces Dios me quita todo lo que me gusta, Dios me quita todo lo bueno, ahí eso no sé. Y así piensa mucha gente, con mentalidad de desierto. Entonces viven postergados, viven postrados, no pueden encontrar un propósito ni una razón para levantarse cada mañana y seguir avanzando hacia lo que Dios tiene. Entonces mucha gente vive enlazada. Mire, el tema de la fornicación, la impureza sexual, es algo que no hace falta mucho aclararlo. Solamente mire la sociedad y vea lo que está sucediendo en la vida, ¿cierto? Porque mucha gente hoy vive en soledad y carece de falta de liderazgo el mundo porque no tuvieron modelos, muchos niños de hombres o mujeres que pudieran marcarle la pauta porque un ratito de placer se transformó en una vida nueva que llega al mundo, y la irresponsabilidad de decir no, mío no es, o yo no voy a seguir contigo, o mira cómo vas a seguir, hace que un niño o una niña venga a este mundo y le falten los recursos que necesita una persona para desarrollarse con el liderazgo de un papá, de una mamá, y juntos. Y hoy la sociedad está como está. Y no lo vemos, o no se puede ver. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18. Huid de la fornicación, le dijo Pablo. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es muy complicado decir, pero ¿cómo peco contra mi propio cuerpo si es tan lindo? Si nos amamos. ¿Para qué nos vamos a casar si nos amamos? ¿Para qué gastar plata en una fiesta? Eso es todo ridículo. No, nos amamos. Y usted ve la vida de tanta gente famosa, mediática, que dice cada barbaridad. Lo escuchó decir cuando se amaban y lo escuchó después decir lo que decían cuando se separaban, ¿cierto? Y la gente mira todo eso, ¿cómo será? Y hay tantas opciones, hay tanta confusión. Dios establece
cómo debe caminar el ser humano y cómo debe conducirse y gozar de la vida plena que el Señor nos ha dado, pero mucha gente perece en los desiertos de su vida, mucha gente queda en la mitad del camino, mucha gente no alcanza y pasan los años y nunca relaciona que esos fracasos y no poder coronar una familia correcta, no poder coronar, es por la insensibilidad que fue produciendo, el no tener claridad. Muchos sufrimos eso en el matrimonio. Haber conocido a Cristo después de casados o haber llevado una vida desordenada en esa área. Y mucho nos cuesta cuando nos tenemos que relacionar correctamente. Porque las obras de la carne, lo que dice Pablo, las iras, los celos, la contienda, las disensiones, las peleas, las angustias, las crueldades, la inmoralidad, la hechicería, todo lo que Pablo habla en Gálatas capítulo 5 sobre las obras de la carne, son producto muchas veces de una vida que no ha tenido control y no ha tenido dominio propio, no conoció el plan de Dios, pero habiéndolo conocido, igual no obedecieron, dijeron, no, nosotros seguimos así, y sigue la vida de esa manera. Entonces el desierto de 12 días, de 15 días, como le pasó al pueblo de Israel, se convierte en 20, 30, 40 años y dan vueltas y no pueden llegar porque en el desierto es donde se aprende a obedecer y a rendirle la vida y el corazón a Dios para poder llegar a ese lugar de tierra prometida, de tierra de propósito en la vida. Por eso usted ve tanta gente postergada y nunca relaciona su forma de vivir. Ve tanto joven que va a la universidad y siempre está en el segundo semestre. ¿Cierto? Como siempre, cuando yo tengo un amigo que ya debe tener como 60 años, era mucho más grande que yo, y siempre estaba en segundo año de medicina. Siempre estuvo en segundo año de medicina, se recibió de decano de segundo año de medicina. Nunca pasaba de ahí, y siempre prometía que iba a estudiar. Nunca relacionan, el pueblo de Israel no entendía eso. Mira, Números capítulo 25 del 1 al 5. Dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Esto les pasó cruzando el desierto. Dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma ahora a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Y dice, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. ¿Cuál era el problema? El problema era que esas relaciones que ellos hacían con las mujeres equivocadas los iban a arrastrar a sus propias creencias, y eso fue lo que pasó. Porque es más fácil bajar a una persona que subirla. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios, yo no voy a hablar de ese tema, ¿por qué mandó a matar a toda la gente? Si Dios ahora, gracias a Dios, diga que vivimos bajo la gracia de Jesús. Porque si mandara al Señor a matar a todos los que fornican, no quedaría ni el gato. En Cristo Jesús hoy podemos tener el perdón si nos arrepentimos, y si no, seguiremos caminando por el desierto hasta que algo suceda. Pero Dios nos llevará al punto tal de que o nos rendimos a Él o morimos en el desierto. Diga eso, o nos rendimos a Él o morimos en el desierto. Y esa es la realidad de tanta gente. Yo sé que mucha gente, si no, el Freddy Krueger adentro se le está lo que hizo el pastor. Pero es la verdad. Es la verdad. Y Dios le dijo, mira, esa es una de las razones. 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿A quién le llama injusto? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Dice, los puso en una categoría donde dice, esa gente quedará postrada en el desierto. Ay, pero pastor, entonces, ¿qué me quiere decir? Yo viví cosas de esas en mi vida, entonces, ¿qué quiere? No, el que practica esas cosas y el que pretende que Dios le bendiga su vida viviendo esa clase de vida es la persona que se quedará en el desierto. Porque la vida cristiana tiene que ver con responsabilidad. Si Dios te comunica una verdad y te lo dijo y tú ya lo sabes, ya tienes tú que decidir. O vives en el desierto o conquistas tu tierra prometida. Ah, pero pastor, ¿por qué dice eso? Yo no escribí la Biblia. Diga por favor toda la iglesia, Jorgito
no escribió la Biblia. Así que no se enoje con el mensajero. Cuarto pecado. Tentaron a Dios. Tentar a Dios. ¿Qué significa tentar a Dios? Dice, es pretender que Jesús acepte el pecado, es pretender que el Señor se baje de la cruz y acepte convivir con la práctica de mi pecado sin cuestionarme nada. Señor, yo quiero que me bendiga, yo quiero que me des todo, yo quiero recibir la salvación, yo quiero tener revelación, yo quiero ser una persona usada por ti, yo quiero vivir feliz, yo quiero encontrar mi pareja ideal para desarrollarnos en felicidad, en prosperidad, en todo. Pero eso sí, Señor, hay cosas que me tienes que entender. Tú me entiendes, ¿sabes? Tú me entiendes. Tú eres fiel. Algunos que dicen, el Señor, aunque yo permanezca infiel, Él es fiel. Él es fiel a su palabra. Dígale que está a su lado. Él es fiel a su palabra. Él es fiel a su palabra. Tentaron a Dios. Tentaron a Dios. Cuando las multitudes le gritaban a Jesús que descendiera de la cruz y no muera, estaban tentando a Dios a que no cumpliera con su propósito. Mateo 27, 40 al 44, dice, diciendo, tú que derribas el templo, le decían, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Dice el 20 nada. Mateo 16, 21 al 23. También le sucedió a Pedro. Y Pedro fue usado por el enemigo, porque trató de tentar a Jesús para que no cumpliera con el propósito divino que Jesús vino a desarrollar en la tierra. Y entonces dice la palabra de Dios, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús les decía a ellos, miren muchachos, voy a padecer, me van a maltratar, me van a matar, me van a hacer cosas tremendas. Entonces Pedro tomándole aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Por favor, Señor, ¿cómo va a pasar eso? Y él volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Se imagina eso? Pedro diciéndole, Señor, ¿cómo va a pasar? ¿Por qué dice, pone la mirada en las necesidades de los hombres? Satanás estaba inoculando esa mentira y poniéndolo a Pedro en un plano, insinuándole, diciendo, si él se muere, vas a perder todo, te prometió las llaves del reino, te dijo que serías una roca, tu mensaje sería tremendo, tú juzgarías a las tribus de Israel, a un pescador, a un hombre ignorante, le dijo, te pondré por encima de todo, y ahora dice, te me vas a morir. Entonces el enemigo empieza a poner temor. Y Pedro le dice eso. Imagina Pedro ahí, después de decir eso, dijo, quítate de Satanás. Y Pedro debe haber quedado, que te digan, quítate delante de mí, Satanás, el mismo Jesús. ¡Wow! Cierto, quedó como dicen en mi pueblo, en mi barrio, como gallo mirando un avión, quedó así. Cierto. ¿Vio alguna vez un gallo mirando un avión? Ellos miran, no ojo para un lado. Tentar a Dios. Salmo 106, versículos 14 y 15. Se lo voy a leer en otra versión. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Pero tentar a Dios es vivir en pecado y pretender que Dios nos apruebe la forma de vida. Eso es tentar a Dios. Tentar a que Dios no haga lo que Él deba hacer y que Él cambie lo que nos vino a enseñar por lo que nosotros queremos. Y el último pecado que no permitió a la gran mayoría de esas generaciones entrar a su tierra prometida. La murmuración, diga esto por favor, la murmuración.
La murmuración. Las quejas, las críticas, los rumores, los juicios destructivos, las observaciones hirientes, el sarcasmo, la burla. Todo lo que crea contienda, las conversaciones que generan odios a terceros. La murmuración es hablar mal de alguien cuando no está presente. Crear habladurías, chismes, son actitudes que desagradan a Dios y nunca producen un buen beneficio. Números 14, 26 al 29. Dice Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Dile, vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, dijo el Señor. Ellos se quejaban, se fastidiaban todo el tiempo. No podían disfrutar del camino a su tierra prometida. Números capítulo 12, del 1 al 15. Dígale que está a su lado, tené paciencia, porque faltan unos cuantos versículos. Porque estoy viendo algunas caras con caras de moto chocadas y en la iglesia leemos la Biblia, ¿cierto? Y qué bueno, porque la carne se siente incómoda, ¿cierto? A veces. Y eso es lo que Dios quiere. Que nos confrontemos con la verdad y no con lo que queremos oír muchas veces, pero a Dios le fastidia, le molesta mucho la crítica que destruye, que descompone, la crítica que no edifica, que no sirve para nada. Números 12, del 1 al 15, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Moisés, el líder, había tomado una mujer que no era de su pueblo, y su hermana María y Aarón empezaron a decir: ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está haciendo este tipo? Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová? Dijeron: mira, ¿qué autoridad puede tener este tipo con nosotros? Dios también habla a través de nosotros, somos líderes. Moisés era el encargado de la adoración, María estaba servían juntos al Señor, estaban en el liderazgo, en el camino a la tierra prometida. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. ¿Se acuerda lo que hablamos, cierto? Salieron a ese mueble portátil, la presencia de Dios estaba ahí, los tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras, les dice el Señor. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Si es un profeta, voy a hablarle de esa manera. Pero dice: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dice: y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Se dio cuenta Aarón que había hablado mal de su hermano. Tenía razón, sí. Pero ¿y entonces cómo es el tema? Es que tú puedes tener mucha razón y tú puedes describir muchas cosas que están mal, pero tú no las puedes cambiar. Dios le dijo: yo voy a hablar con él, cara a cara voy a hablar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer cuando veo eso? Dígale a que está a su lado: orar. Orar. Porque describir defectos no cambian absolutamente nada. Yo voy a hablar cara a cara con Moisés. Pero tú, ¿por qué te metes? Es un tema entre Moisés y yo, le dijo el Señor. Y entonces Aarón se arrepintió y dice: no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea ahora echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Miren lo que sucedió.
María quedó leprosa y por el pedido de Aarón, Moisés, que era un varón manso, le podía haber dicho, no, ahora que se vaya al EPS, no. ¿Por qué hablaba? Ahora a ver lo que es. Que la tengan ahí 20 horas en la EPS y le den una cetamino a Alfredo y quede ahí. Se lo merece. Que venga arrodillada. Bien. No, Moisés era un varón manso, intercedió, dijo, Señor, haz algo. Y Dios dice, ok, lo voy a hacer, pero retrasó 7 días el viaje de toda la nación. 7 días. Porque eso es lo que hace la murmuración, eso es lo que hace la crítica destructiva. Porque hay una crítica que es constructiva y es bueno escuchar, ¿cierto? Cuando a uno le hablan para querer ayudarle o mejorar. Una de las grandes necesidades que tenemos los pastores es que a veces cuando la gente se va y se enoja por alguna malentendido, alguna mala circunstancia, algún chisme o alguna mala acción, en vez de darnos la oportunidad de mejorar y de decir perdóname, no me di cuenta, no, se van y dijeron chaulín, no te quiero más, y no nos dan la oportunidad de mejorar. No hay nada mejor que la gente que le diga a uno la verdad, aunque duele. Así María fue echada del campamento 7 días, se retrasó todo el plan. La murmuración. Lucas capítulo 19, 7. A Jesús los fariseos lo criticaban todo el tiempo, murmuraban contra el Señor constantemente, eran destructivos con los comentarios que hacían todo el tiempo, todo lo cuestionaban, nunca se dieron cuenta de lo que estaban sembrando en la vida de ellos y de la gente. Lucas 19, 7, en la Nueva Versión Internacional dice, al ver esto todos empezaron a murmurar, a ido a hospedarse con un pecador. Jesús se juntaba con la gente que necesitaba y les decía cuando los criticaban, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Y una vez se fue Jesús a la casa de Mateo, el publicano, ¿cierto? Conoce la historia, el publicano era una gente que ganaba mucho dinero fácil cobrando impuestos y poniendo sobreprecio los impuestos que cobraban los romanos, y ellos eran judíos, eran muy odiados por el pueblo judío. Pero da la casualidad que le dice, sígueme a Mateo, lo había escogido. Mateo dejó todo y lo siguió. Y le dijo Jesús, voy a hacer en casa una reunioncita, voy a traer a los amigos. Va a venir el Chompira, Mano de Gancho, Peterete, Drácula, el Pingüino. Van a venir todos, van a venir las chicas del momento, el grupo de danza del momento. Van a venir las fufu del teatro Casi me convierto. Y entonces queremos hacerte una comida, una cena. Jesús estaba ahí, los fariseos decían, mira con quién se junta, mira con quién está, ¿cierto? Lucas 7 del 34 al 39 cuenta otra historia también. Lucas 7, 34 al 39. Por favor, voy a saltear algunos versículos, Juli. Vino el Hijo del Hombre, le decían que come y bebe, dijo Jesús, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de perfume de alabastro, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y enjugaba con sus cabellos, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Si este supiera con quién se está juntando. Cuestionó al creador del universo y puso en duda quién era Jesús. La murmuración es destructiva. Jesús dijo en Lucas capítulo 11, versículo 23, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuánto dolor, cuánta gente desparramada del plan de Dios.
Cuánta gente confundida, influenciada por confundidos, que se fueron enojados de un lugar. Cuántos problemas en las familias, que tenemos la oportunidad de compartir nuestra vida juntos, con familiares que un día hemos estado unidos, que nos amamos y ya las navidades no son iguales, los cumpleaños, los tiempos, por enojos, por peleas, disensiones, de gente que amamos pero no somos capaces de acercarnos y decir, restauremos todo esto, empecemos de nuevo. Porque la murmuración, las críticas, destruye la vida de la gente. El proverbio dice, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, pero la lengua del sabio es medicina. Sembrar medicina, cambiar la forma, lo que hablamos a veces de nuestros seres queridos, aún de nuestros padres, aún de nuestros hermanos, de personas con las que conocemos, de referentes que están sobre nuestras vidas. Y toda la gente que Dios pone como referente, por eso es tan duro salir adelante, por eso les cuesta tanto. Usted ve gente que está en lugares de privilegio, presidentes, funcionarios, y usted lo ve 2 años después de que asumieron y ve cómo envejecieron. Tener que resistir a todas esas palabras, esas barbaridades. Algunas pueden ser verdad, otras pueden ser mentira, pero ve tanta gente que se levanta en contra. Usted ahora va a empezar a ver la vida en estos meses que entran, de una de las profesiones más difíciles que hay, que es ser técnico de un deporte tan popular como el fútbol. Y van a ver gente, unos pocos que hoy sienten el privilegio de estar ahí y haber llegado ahí, y dentro de un par de meses los mismos que aplauden en 2 minutos les dicen de todo, los defenestran por los medios de comunicación. Tendrías que jugar tendría que poner el otro, no sirve para nada. Cualquier cosa la miden con una vara tan minuciosa que destruyen el andar de los seres humanos. ¿Qué es lo que nos pasa? Ahora eso pasa en el mundo y eso pasa todo el tiempo, pero que nosotros caigamos en semejante barbaridad. Y son cosas que no nos damos cuenta, hablamos mal de la gente, hablamos mal de uno, de otro, porque somos humanos, peleamos contra una naturaleza pecaminosa, pero tengo que querer salir de eso. Oh, que mi papá, mi mamá, porque no me da lo que pasa que, y vos qué, que cuando eras joven. ¿Escuchó eso algún papá? Pero llegarán los días en que tú, con la vara con que mediste, serás medido, serás medida. Y si tienes la bendición de haberle creído a Dios, quizás llegas con algunas lesiones del partido, con algunas ampollas en los pies, pero entras a la tierra prometida y pisas tu tierra. Y dirás, Señor, llegué. Fue muy duro todos estos años en el matrimonio luchar tantos desiertos, la lucha con mis hijos, educarlos, llevarlos hasta un plano donde poner en la sociedad una vida correcta, una vida con principios, quizá no con tanto dinero ni con la herencia que hubiéramos querido, pero sí poner en la vida. Nos repusimos de dolores, nos repusimos de circunstancias. Fue muy duro, Señor, pero cada vez que te dijimos, Señor, por favor, aquí estamos, el Señor dijo, bueno, amigo, levántase y sigue caminando, porque falta un poco más. Ahora hay que cruzar el Jordán, conquistar a los gigantes y empezar a sembrar y cosechar. La lluvia caerá en su tiempo, las cosechas se darán, pero nunca te olvides de que en la necesidad, en la esclavitud, en el desierto y en la tierra prometida, yo sigo siendo tu Dios, que no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Pero solamente créeme y trata de ser lo mejor que tú puedas hacer en la vida. Porque he venido, dice el Señor, para perdonar, para sanar, para hacer nuevas todas las cosas y para decirte, aún hay esperanza. Porque un día me convertí en hombre, dice el Señor, y vine a buscarte. Te estoy llamando por tu nombre. Y te digo, este puede ser el día, mi hijo,
de que la nube se mueva y que tengas que levantar las carpas, volver a hacer todo el equipaje, colocarlo al hombro y seguir caminando en tierra, a una tierra prometida. Es duro el desierto, es muy duro. Hay dificultades, muchas. Hay adversidades, muchísimas. Pero tengo una promesa intacta. Y te llamé por tu nombre. Y si tú eres capaz de creerme, los mejores días verás no solo para ti, para tu familia, para tus hijos, los hijos de tus hijos y todos los que vienen atrás. Porque yo soy un Dios de oportunidades y esta es la oportunidad que te doy. Sí, fue mucho más tiempo del desierto de tu vida, pero hoy puede empezar a ser el principio de llegar no solo a ver la tierra prometida, sino a pisarla, a tocarla y a caminar en medio de ella, para que tú, cuando te pregunten, ¿y vos cómo hiciste? ¿Y vos cómo llegaste aquí? ¿Y vos cómo fue lo tuyo? Y tú puedas decir, no sé. ¿Saben? Me escriben pastores y que en algún momento nos conocimos y me escribió hace poco un pastor y me dice, yo quisiera hablar contigo, porque quiero que sepas, llevo años en el pastorado, pero me voy a lanzar de tiempo completo por fe al Señor. Y me escribió este pastor y me dice, yo quisiera tener una charla contigo para que me des estrategias de crecimiento, cómo crecer y todo. Y yo miraba eso y le digo, no tengo estrategias. Le dije, mira, yo no tengo estrategias, no tengo fórmulas. Lo único que hacemos es orar, caminar, clamar a Dios y muchas veces decirle, Señor, yo no sé por qué nosotros. Tampoco sea que somos lo wow. Somos un grupo de gente limitado y vamos adelante, Dios nos llamó. Pero no tengo ninguna estrategia. No tengo formas para conseguir recursos. Hasta aquí nos trajo Dios. Pero ¿cómo le hiciste? Me preguntaba. Yo no sé cómo le hice. Dios me llamó y vinimos con nuestra familia y empezamos un grupo de locos a cantar y empezamos a alabar a Dios y seguimos adelante. Yo veo hoy con el sentirme el privilegiado de ver gente transformada, nuevos hogares, nuevas familias, gente que recupera su propósito, gente caminar en la vida, mamás estériles que tuvieron hijos, gente que no tenía un norte y son hoy referentes en labores, en trabajos, en la sociedad, pero salieron del mismo infierno y los estoy viendo de acá arriba. Y eso me dice, hay que seguir. En el desierto es difícil, pero hay que seguir, ¿no es cierto, papá? Hay que seguir. Vamos a ponernos de pie, por favor. Si usted siente que Dios ha hablado a su corazón, permítame hacer una oración por su vida. 5 conductas, 5 actitudes que quedaron como ejemplo en este mundo, que quedaron rubricadas y escritas en el libro de la vida, que dice que el mundo, el cielo y la tierra pasará, pero que su palabra no pasará. Y quedaron como ejemplo. Si usted siente en su vida que hay algo con lo cual usted se identifique, hoy puede ser el día que pueda dejar eso atrás y caminar a su tierra prometida. Si usted siente que Dios ha hablado, levante su mano y permita que Dios hable al corazón a través de este canto. Amado Padre Celestial, yo quiero decirte en este día que nos ayudes a caminar juntos, creyéndote, obedeciéndote y saliendo al otro lado. Te pido que pongas sanidad, que pongas fuerzas nuevas, que pongas restauración y ánimo pronto
a aquellos que quizás han vivido atados hasta el día de hoy a tantas circunstancias que no les ha dejado caminar con libertad. La libertad que tú ya conseguiste, la libertad que conseguiste en la cruz del Calvario, y que solamente necesitamos caminar y dejar en esa cruz todas esas actitudes y conductas de las cuales tú hablas, que son impedimentos para alcanzar las promesas. Toma control, Señor, de nuestras vidas. Y tú estás atento a los que están poniendo sus corazones delante de ti. En el nombre de Jesús.